Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Acosta. Trabajo como promotor a la salud para la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco. Y en este video te voy a platicar acerca de cómo se construye una estufa Lorena, una estufa de leña. Esta es una estufa ecológica debido a que disminuye significativamente el consumo de leña en el hogar. Por lo tanto, el esfuerzo para traer la leña será mucho menor. Pero también disminuye significativamente la cantidad de humo dentro de la casa, llegando a no haber nada de humo. El objetivo con esto, pues, por parte mía, es que tú aprendas a cómo se construye esta estufa y que tú mismo la construyas. Nadie más va a ir a tu casa a construirte esta estufita. Nadie, ni siquiera el gobierno. Ojo. La responsabilidad por el cuidado y construcción de esta estufa es estrictamente tuya. Esa es una gran ventaja, porque así podrás saber cómo funciona y cómo, pues bueno, deducir cómo hacer para repararla. Para cualquier duda al respecto de la construcción de esta estufa, aquí abajito te voy a dejar la dirección de la página de Facebook del Centro de Salud de Cuitzeo. Ahí podrás contactar con tu servidor y cualquier cosa en lo que yo pueda despejar tus dudas, ahí estaremos. Ahora, corre video. ¿Alguna vez has escuchado hablar de una estufa Lorena? ¿La has visto? ¿Sabes cómo se construye? Si respondiste que no a alguna de estas preguntas, tienes que mirar este video. Una estufa Lorena es una estufa ecológica que funciona a base de leña, pero que a diferencia de los fogones tradicionales consume hasta un 40 o 60% menos leña que un fogón tradicional. También es muy versátil, dado que la dueña de la estufa será la que determine qué forma va a tener y qué otros usos dará a su estufa aparte de cocinar, pues con frecuencia también puede utilizarla como mesa o parte de un pretil. Además es muy barata de construir, porque lo ideal es construirla con materiales presentes en el medio ambiente de forma natural, de manera que para construirla solo hay que recolectar los materiales del entorno en el mejor de los casos. En este video te mostramos cómo se construye desde cero una estufa. Como verás es un proceso bastante simple, pero laborioso. Lo primero que hay que hacer es conseguirse los materiales, principalmente lodo rojo y arena negra o de río. De ahí su nombre, estufa Lorena, para el cuerpo de la estufa. La base de la estufa la podemos construir con piedras presentes en la localidad o ladrillos y algo de argamasa o bien lodo rojo, como en este caso. Es importante lanear los materiales para poderle sacar las piedras o resto de material vegetal que pudieran llegar a fracturar nuestra estufa al comenzar a usarla. Como ya lo dije, es la dueña quien determina cómo usará su estufa y de ello depende en gran manera la cantidad de materiales a utilizar para su construcción. En este caso estaremos usando 3 medidas de arena de río, 2 medidas de barro rojo, 5 kilos de cemento Portland, ladrillo o piedras y suficiente argamasa o lodo rojo para la base, suficiente agua, al menos 5 trozos de varilla de no más de 1 metro de largo, un chacuaco o chimenea con gorro chino. Las herramientas que en este caso vamos a necesitar serían cubetas, palas y o asadón, cuchillos y o cucharas para escarbar los ductos de la estufa, maderas y clavos para el encofrado, cinta métrica, martillo, arnero con un cuadrito no mayor de medio centímetro de ancho, apisonadores, llanas de albañil, enseres domésticos, varios con el mismo ancho de los trastes que se usarán en la estufa, así como del mismo ancho del chacuaco. Nótese que debido a las características del barro y la arena, siempre antes de construir una estufa se tendrán que hacer ladrillos de prueba para determinar las proporciones exactas de material que se requerirán para construir la estufa. Si los ladrillos de prueba se desmoronan, se tendrá que agregar más barro a la mezcla, y si se agrietan, se debe de agregar más arena. También utilizaremos un poco de aceite quemado para el encofrado, esto para evitar que la madera se pegue a las paredes de la estufa. Antes de comenzar a hacer las mezclas de materiales, se deberá de limpiar bien la superficie donde se habrá de mezclar todo. Esto para eliminar impurezas como piedras, ramitas u hojas secas que pudieran dañar nuestra estufa.
que eran 3 por 2. 3 botes cada costal, 3 por 2. Para el espacio, ¿no crees? No sé qué puede hacer, ¿no? ¿Dónde? Aquí, o sea, para irle dando vueltas. Sí, por eso estaba, porque no hay mucho espacio. Metimos 3, metimos 6, ¿verdad? Es el del pajarete. Bien. Ok. Una vez agregados todos Una los vez ingredientes agregado el cemento, sólidos, comenzaremos a revolver. comenzaremos con la mezcla. Es importante revolverlos muy bien para que todos queden bien distribuidos, bien mezcladitos. De tal manera nuestra estufa tendrá una consistencia uniforme. Aquí vemos cómo agregamos el cemento al último y luego procedemos a mezclar el barro, la arena y el cemento. Nótense que aún no agregamos el agua. Bien. ¿Y en qué momento se empieza a agregar el agua? Disculpen mi ignorancia. Pero vi algo por aquí. Aquí. No era. Una vez que tenemos ya todos estos ingredientes sólidos bien mezclados, procedemos a armar entonces el cajón o encofrado para poder poner nuestra estufa. Aquí lo vamos a poner encima de la base, ciertamente. Al otro lado de... de este lado. Para precisamente que pueda pegar el aire ahí. Es importante que la entrada quede hacia el lado donde sopla el viento. Es importante aquí que la entrada de la leña quede hacia donde va a pegar el viento en la casa. ¿Para qué? Para que pueda alimentar al fuego y este no se vaya a ahogar. Una vez que tenemos ya el encofrado bien establecido, debemos de poner algo de piedra pómex o granizón en el fondo de el encofrado, esto es en la base de nuestra estufa, para que éste refleje un poco de calor hacia la estufa propiamente desde la base y la estufa de nuevo no se daña, aumentando así su eficiencia térmica. Finalmente, una vez armado el encofrado, le agregaremos aceite quemado, puede ser de cualquier tipo, de cocina, de motor, de cualquiera. El chiste es que sea aceite quemado. ¿Para qué? Para poder nosotros despegar con facilidad las tablas de la estufa. Puede ser con un algodón, con lo que se tenga a la mano. El caso es un tercio. Y que se Aquí estamos agregando ya. Una vez puesto el aceite dentro del encofrado, aquí agregaremos un poco de granizón. Es importante notar que esto es solo piedra pómex, porque si son piedras de algún otro tipo de cristal, se puede quebrar la piedra dejando un hueco en el cuerpo de la estufa que luego se va a agrandar y generará una fractura. Aquí también, para poder tener un buen acabado, el granizón deberá de evitarse que llegue hasta las tablas, sino que entonces tendrá que quedar al menos a 1 centímetro de distancia de las tablas y no deberá de ser muy grueso, cuando menos 1 centímetro de grueso. Aquí había necesidad de retirar todo lo que se pueda tomar. Entonces ya ahorita vamos a empezar a agregar. Una vez terminado el encofrado, ha llegado el momento de agregar el agua. Y se hace así porque si no se nos va a pasar el tiempo. O sea, se va a empezar a fraguar la mezcla y nosotros no vamos a poderla manejar ya dentro del encofrado. Entonces primero preparamos nuestro encofrado y luego procedemos a verterla. A verter la mezcla, obviamente. La cantidad de agua que vamos a agregar va a depender mucho de las características químicas, por así decirlo, de la mezcla que nosotros tengamos. Algunas mezclas de lodo y arena requerirán un poco más de agua, otras de un poco más o un poco menos, quizás.
¿Cómo saberlo? Bueno, tenemos lo que se llama, lo que es la prueba de la sed. Estamos aquí agregando Esto una es, cubeta de más o menos ¿cómo 20 saber litros cuánta de agua agua vamos a para poder necesitar? consumir ese Pues tiempo. conforme vayamos nosotros Se mezclándola, va a ir agregando vamos a ir gradualmente dándonos para ir cuenta de la revisando consistencia que consistencia. tiene la mezcla. Se agrega gradualmente el agua para ver qué consistencia tiene. No vaya a ser que nos quede muy pastosa, muy aguada, o bien que, caso contrario, nos quede demasiado seca y consecuentemente tampoco la Sí, podamos esta sería manejar. la segunda cubeta. De ahí la importancia entonces de agregar gradualmente el agua para ir tanteando cuánta agua necesitamos o si ya nos estamos pasando. Exactamente. Una vez que ya hemos revuelto el agua, la arena, el cemento y el lodo, vamos a hacer una prueba que se llama prueba de la letra C. Esto consiste en que la tierra que nosotros tengamos entre las manos, como aquí lo vemos, tenga la consistencia de una bolita, Y de esta plastilina. consistencia debe de ser la misma para toda. Una vez que se alcance esa consistencia, ya tendremos entonces nuestra mezcla idónea de agua y materiales sólidos. Con esto lograremos que nuestra estufa ni se desbarate porque está muy arenosa, ni se agriete porque está muy lodosa. Y además, al momento de vaciarla en el encofrado, esto nos dará la capacidad de manejarlo adecuadamente. No quita la sed. Por lo tanto, la cantidad de agua que vamos a agregar también es muy importante, pero esta variará, como ya lo dije, dependiendo de las características del material que nosotros estamos trabajando. Aquí vemos de nuevo cómo esta mezcla de agua, tierra y lodo adquiere la característica de la plastilina, como ya lo había dicho, al hacer precisamente la prueba de la letra C. Si observan ustedes, de nuevo ya en esta muestra, no se agrietó la tierra, no se desmoronó tampoco. Y ahora sí, como ya toda tiene agua suficiente, pues va al bote y de este bote al encofrado, a seguir llenándolo, o más bien dicho, a comenzar a llenarlo. Entera. Observen ustedes cómo con esta primera cubetada lo que vamos a hacer es sellar primero los bordes del encofrado para que la mezcla de lodo, arena y agua no se salga por los lados. Le ponemos primero la mezcla a los bordes más inferiores del encofrado y distribuimos luego generosamente la mezcla por sobre el fondo de la estufa. Fíjense muy bien cómo el granizón queda cubierto y queda con una capa uniforme sobre de este. Esta capa será la que nos refleje el calor hacia arriba de la estufa, brindándonos una mayor eficiencia térmica. Aquí también nos daremos cuenta de si nos hace falta agua en la mezcla o no. Si la mezcla tiene agua de menos, esta se agrietará, formando costras. Pero si tiene agua de más, entonces al momento de apisonar, el objeto con el que estamos apisonando simplemente se estaría hundiendo, chapotearía. ¿Le hace falta agua entonces aquí en esta momento? Que se abra para los lados. Es aquí donde agregamos los primeros moldes. En este caso, el molde con el que comenzamos es con el de la cámara de fuego, que para eso ponemos la cubeta propiamente dicho. Medimos una distancia de 15 centímetros más o menos hacia adentro. Y en este caso centraríamos al bote con una distancia de aproximadamente 25 centímetros. Aquí también es donde comenzamos a darle una estética a nuestra estufa. De ahí la necesidad de poner el bote bien centradito para que la cámara de fuego quede centrada dentro de la estufa. Esto es la base del comal. De hecho, esta cubeta debe de tener más o menos el ancho del comal que nosotros vamos a utilizar o olla principal. También aquí podemos ir viendo cómo
van a quedar las troneras. Podemos ir esquematizando. Y en la siguiente capa podríamos ya poner propiamente dicha la base de lo que son las troneras. Va a quedar aquí así. Entonces ahorita vamos a poner otra base. De forma que la lumbre que viene de la cámara de fuego levante hacia las troneras. Otro molde, pero en la siguiente capa. Aquí ya estamos viendo cómo va la segunda capa. Fíjense que no hemos retirado el molde de la cámara de fuego y ya estamos colocando la de los moldes que corresponden a las troneras. Hasta la segunda o hasta la tercera capa. De forma que con esto logramos que la lumbre vaya de abajo hacia arriba. Entonces, la primera capa me decía Valo de la lumbre, ¿sí? Así es. De nuevo se vuelve a apisonar. Las segundas dos troneras van en la segunda capa para que la lumbre vaya de abajo hacia arriba. Así es. El molde del chacuaco. Ya que se llene todo Salga el el humo precisamente. encofrado con la mezcla de lodo y arena, procederemos a hacer los túneles que van de la cámara de fuego hacia las troneras y de las troneras hacia el Los chacuaco. conductos para las troneras. Ahorita ya terminándose, ya que se desclave la siembra de alrededor, ya se hacen los túneles. Cada capa tiene un grosor de aproximadamente 5 centímetros o 2 Entonces pulgadas. ahorita lo que vamos a hacer va a ser proceder a apisonar otra vez todo esto, aunque ya con las respectivas. Más o menos qué grosor tiene cada capa. Cada capa va como de 5 centímetros. Aproximadamente 5 centímetros o 2 pulgadas más o menos. Ahora lo que se va a hacer es agregar el nivel correspondiente a la tronera. Una vez Esta va a agregadas ser la última las capa de capas tierra, ¿verdad? de tierra, la segunda capa de tierra correspondiente a estas las hornillas, procederemos a agregar la capa del chacuaco. Esta es la penúltima capa. ¿Por qué es la penúltima? Bueno, porque encima de esta vamos a poner unas varillitas que darán consistencia a nuestra estufa también, para evitar que ésta se despostille. En total se agregan 4 capas de tierra. Las 3 primeras son de aproximadamente 5 centímetros de grueso Así es. y la última capa será aproximadamente de 1 pulgada. De esta última capa se agregará aquella de la cual parte el chacuaco. Fíjense aquí cómo estamos tomando medidas para ver cómo va quedando el De aquí chacuaco. entonces se va. También es de hacer notar, todas las capas se deben de apisonar. Conforme se pone una capa, se le Fueron en apisona, total se le ¿cuántos aplana. costales los que se utilizaron entonces? 15 botes. Aquí en total hemos utilizado 9 botes de arena de río y 6 de lodo colorado. Ya ustedes tendrán que ir viendo cuánta mezcla Que necesitan. terminar. Pero igual aquí estamos terminando con un poco menos, ¿no? Sí, 4. Bien. Aquí esta En mezcla este tiene caso nosotros teníamos una 6 proporción de 3 de botes de arena por cada 2 botes arena de y lodo 4 de rojo. barro, según entendí. ¿Cuánto? Esta primera que hicimos Ajá. son 6. 6 de arena y 4 de barro. Ok, ya con eso ya casi se está llenando. Pero igual de todas maneras se va a tener que hacer más. Como ya lo había dicho, en cuanto al agua, la cantidad necesaria suele variar mucho. Así que siempre hay que tener cuidado de que la consistencia final de la mezcla de tierra y agua y cemento sea siempre semejante a la de la Ahora si plastilina, alguien llega, se recarga, pone algo ahí, pues bueno, para que no nos quede ni muy aguado ni muy duro. por las capas de barro, vamos, le darán cierta fortaleza a la estructura Una vez que interna. hemos agregado la capa del fondo del Ahorita chacuaco, seguimos con la fíjense ustedes cemento. cómo estamos Esta poniendo es las varillas la tercera paralelas capa, creo en yo. caso a lo que es el frente de la estufa donde irá la entrada de la leña y por otro lado detrás de la tronera principal o de la cámara de fuego. Esto con la finalidad de que si alguien se recarga ahí Exactamente. pueda tener cierto Esto va a ser también resistencia. para poder poner Además las también compuertas podríamos para las poner troneras. aquí, si así lo deseamos, algunas compuertas que nos permitan que no pase fuego hacia las troneras, precisamente en donde tendríamos lo que son el resto de los enseres en donde vamos a cocinar.
aquí es de hacer notar, al menos tendríamos que tener una sola tronera abierta para poder permitir la salida del humo de ya nuestra se ha estufa. llenado, se ha emparejado todo. Que conste, esta capa no es igual de gruesa que las anteriores. Puede ser que sea por mitad, más o menos aproximadamente 1 pulgada. Ya una vez que hemos puesto estas varillas en su lugar y hemos apisonado todo esto, agregamos la última capa, la cuarta capa, vamos, y ahora sí procedemos a darle los respectivos acabados. En este momento seguimos apisonando para que la estufa no se vaya a desmoronar. Aquí también le podemos ir dando un acabado suave, liso, para que quede más bonita. Una vez que quitemos el encofrado, nosotros podemos estar en posición, aparte de retirando también los moldes, de comenzar a escarbar los túneles. Esto es lo que llamaremos desencimbrado. Los dos intermedios son las troneras donde van y aquí vemos cómo quedan las troneras y lo que es la cámara de fuego. Aquí es importante tener en cuenta que el amoldado es particularmente importante, pues junto con el sellado será lo que nos evite que tengamos el humo dentro de la casa. Respectiva cámara de fuego. Y ahora, inmediatamente antes de quitar el encofrado o cimbra, procederemos a amoldar los orificios correspondientes a las troneras y la cámara de fuego para que se adapten perfectamente a los trastes que utilizaremos en la estufa. Acto seguido, también procederemos a ejecutar el sellado de los mismos, de forma tal que evitemos que entre humo a la casa o a la cocina donde nosotros estamos trabajando. Mira, con eso le va a durar. Es importante que esto se haga antes de quitar el encofrado para evitar dañar a la estufa. Recordemos que aún no ha fraguado completamente y por esa misma razón es bastante frágil todavía para maniobrar. Eso ya va a quedar ahí. Este amoldado lo podremos hacer con cualquier utensilio que tengamos a la mano, siempre y cuando pues sea lo suficientemente plano como para poder bajar un poco el borde de los hoyos, rebajar mejor dicho. Una vez que ya hemos realizado el amoldado, procederemos entonces a escarbar los ductos de la estufa. Esto lo haremos con distintos utensilios, bien pueden ser cucharas, por ejemplo, o el mismo cuchillo. De nuevo, hay que recalcar la importancia de hacer esto antes de desencimbrar. Aquí observamos cómo se van haciendo estos ductos. Los ductos de los túneles se hacen antes del desencimbrado para evitar despostillar a la estufa, como ya lo decía, o desmoronarla al apoyarse para escarbarlos. Es también importante el considerar que los ductos que van de la cámara de fuego hacia las troneras son más anchos que aquellos que van de las troneras hacia el chacuaco. Esto se hace con la finalidad de evitar la pérdida de fuego y de calor consecuentemente. Y no iría para allá. No son para los fuegos, para sacar aquí madera. Los que van de la tronera principal a la otra tronera sí se le queda más grande porque es un poco de más calor. Por eso es que son más delgaditos. Generalmente podríamos emplear
En cuanto a la construcción de los ductos de la cámara de fuego hacia las troneras, una cochera de estas de peltre que suelen circular por ahí, que generalmente son un poco más grandes que las soperas comunes y corrientes de nuestros cubiertos. Y para los ductos de las troneras hacia el chacuaco emplearíamos precisamente una cuchara más pequeña, una cuchara sopera muy posiblemente. Esta es la cuchara que precisamente que iría de lo que es la cámara de También fuego. aquí es importante notar que estos túneles van con una determinada elevación. Comienzan en el fondo de la cámara de fuego hacia las troneras, llegando al fondo de estas, mas nunca saliendo por abajo de ellas. Ojo, simplemente salen por las paredes de las troneras, pero no salen por el fondo. Y después salen de una de las paredes de las troneras hacia el chacuaco. Aquí vemos cómo va el desencimbrado. En este caso es de hacer notar que el dueño de la estufa pidió que se tuvieran 2 cámaras de fuego. Bien, habrá que esculpirlas, entonces hay que esculpirlas. La entrada a la cámara de fuego número 1, digamos que sería la principal, la que estamos viendo en pantalla, y la que está pegada a la pared sería la número 2. Ambas cámaras de fuego deben de estar conectadas a los chacuacos, o al chacuaco en este caso. Aquí vemos cómo pasó un accidente. Precisamente, quizás haya quedado un poco mal embarrado de aceite la tabla de la cimbra y se nos voló un poquito la estufa. Bueno, hay que repararlo. Aquí se repara con un poco de mezcla hecha con cemento y barro. Una vez reparada la despostillada, se procederá a demarcar por dónde entrará el túnel para introducir la leña en la tronera principal. Esto lo podremos hacer mediante la técnica del cordel. Esto es, clavamos un clavito en la parte de abajo de la estufa y con un cordelito lo suficientemente largo hacemos nosotros un semicírculo en la entrada de la estufa, en donde será la entrada de la estufa. O bien se puede hacer tomando medidas simplemente y trazando con cualquier pieza cortante un pequeño arco. Pero tenemos que tener cuidado de que nos quede la suficiente altura, de barro en la parte de arriba de la tronera para que nuestra estufa se conserve firme ahí. Aquí vemos cómo aproximadamente serían entre 15 y 20 centímetros de altura para poder introducir nosotros adecuadamente los leños. Luego, con un cuchillo, procederemos a escarbar el ducto ahí. Igual también pudiéramos usar las respectivas cucharas que antes habíamos estado usando. Aquí tenemos que tener cuidado de que al empezar a escarbar el ducto para la entrada de la leña, pues estemos escarbando a la misma altura a la que nosotros habíamos dejado terminado el granizón. Esto es, a la misma altura, más o menos 5 centímetros creo yo, donde empieza el suelo de la cámara de fuego. Y así es como va quedando nuestra estufa, el mueble principal, digámoslo. Veamos aquí cómo van saliendo los ductos y cómo va entrando o va quedando la entrada de leña. Observen también que ya va fraguando la estufa. Esto es, ya se va solidificando.
Al día siguiente de haber sido esculpida la estufa, esta ya se había secado y por lo tanto pudieron enjarrarla. Se puede decorar la estufa como uno le guste. Algunos incluso pueden ponerle hasta azulejos. En este caso le pusieron un poco de cemento arriba. Y pues nada más hace falta aquí ponerle el chacuaco para terminar. Generalmente estas estufas son puestas bajo techo para que no les dañe el clima, pero en esta ocasión el propietario decidió ponerla afuera. Supongo que él querría poner ahí sus carnitas o cosas así, pero bueno, ahí la quiso. Aunque aquí la razón que él esgrimió fue que no quería abrirle un hoyo al techo, así que después le construiría el tejabán. Generalmente es al revés. Aquí ahora veremos cómo es que se sellan todos los enseres. Entonces, Ojo, estos no van a quedar pegados en la estufa, simplemente se va a moldar con barro. Sin embargo, todo lo que son nunca va a quedar pegada, pues las partes superiores de los orificios correspondientes a troneras y cámara de fuego, de forma que una vez que uno coloque los trastes ahí, pues estos van a quedar sellados, no va a salir el humo. Lo mismo ocurre con el chacuaco, se le pone un poco de lodo alrededor. Se va a sellar, se va a dejar ahí, pero obviamente las ollas no van a quedarse pegadas, simplemente. O sea que no se quedan, nada más cuando se vayan fuera que sea con agua ya. Ok, para que ya va a estar caliente y que no se fugue el calor. Se va a ir el calor. Aquí lo importante del sellado también es evitar la fuga de calor. Un buen sellado nos aumentará el rendimiento de nuestra estufa, mientras que un sellado deficiente disminuirá la eficiencia térmica de la misma. Del mismo material. Tú dirás que sí. Y por fin a estrenar la estufa. La vamos a encender. Aunque todavía nos hace falta un pedazo de chacuaco, ya podríamos encenderla para ver cómo jala. Observen ustedes cuánta leña está utilizando el señor. Realmente es muy poca. Prácticamente son unas cuantas barañitas y un pequeño leño. Con eso bastaría para hacer los frijoles, créanme. Y aquí lo tenemos con unas cuantas barañas ya nada más en la cámara principal. Le echamos el cerillazo y van a ver cómo empieza a jalar la lumbre. Y aquí vienen ya con el resto del chacuaco. Lo van a poner. Fíjense cómo va saliendo el humo hacia arriba por el tubo y todavía no está completo. Y sin embargo, por las troneras o por la cámara de fuego, prácticamente no sale nada de humo. Pero espérense a ver una vez que esté completo cómo va a jalar esta estufita. Observen también que está muy sólida. El señor don Pedro ya está parado encima de ella. ¿Qué nos va a aguantar la estufa? Y ahora miren el humo cómo va saliendo por arriba. Y abajo, nada de humo. Y aquí ya estamos echándonos unas calientitas. Ya está calentando. Tan pronto como pusimos el comal, casi estaba ardiendo. También las ollitas del fondo se ponen en este caso, pues para evitar que salga el humo por ahí. Así estaremos aprovechando el calor o cocinando alguna otra cosa.
También pudiéramos haber puesto ahí algunas compuertas, en este caso no se pusieron, para evitar tener nosotros calentando ollas de oquis nada más. Y fíjense de nuevo, ¿para dónde va el humo? Para afuera, y abajo no se queda nada. De ahí lo importante de tener una orientación adecuada en nuestra estufa, porque si no existe una adecuada orientación en esta, la entrada de aire pues va a ser un poquito más difícil que succione el aire al interior de la estufa, pero bueno, de todas maneras vemos cómo sale el aire. Y hasta aquí, señoras y señores, nuestro video concerniente a la construcción de una estufa Lorena por parte de ustedes mismos. Nadie más la va a construir por ustedes, ni siquiera el gobierno. Esta la harían ustedes. Para cualquier duda con respecto a la construcción de la estufa, como la vemos aquí, por favor contacten con el Centro de Salud de Cuitzeo en la página de Facebook que tenemos aquí abajo, ¿sí? Ahí podrán ponerse en contacto con su servidor, Daniel Acosta, y cualquier cosa en la que yo les pueda aclarar las dudas, ahí estoy a sus órdenes. De nuevo les recalco, la estufa, los materiales, todo eso les toca conseguirlos a ustedes si la quieren construir. Hasta luego.